a nuestra segunda videoconferencia de nuestro curso de plan de negocios en el sector farmacéutico. Bien, entonces, perfecto, bien. Entonces, muy buenas noches. El saludo para todos ustedes, estimados estudiantes. Les doy la cordial bienvenida a nuestra segunda videoconferencia de nuestro curso de plan de negocios en el sector farmacéutico. En este momento tengo conectadas 14 personas, 14 estudiantes. Quiero extenderles un cordial saludo a todos. En la noche de hoy, pues ya vamos a empezar a abordar nuestra primera unidad de aprendizaje que corresponde a todo lo que tiene que ver con el campo de acción del regente de farmacia. Ese es el tema que vamos a abordar en la noche de hoy. Antes de abordar la temática y de comentar un poco qué actividades son las que tenemos esta semana para desarrollar en el curso, quiero empezar a hacer o a dar cierre al foro tutoría que hace contados minutos se cerró y el cual consiste en una actividad que era a partir del video, ¿cierto? Que observábamos acerca de el emprendimiento asociado pues, o cómo el emprendimiento se asocia con el club de droguistas y demás. El video, o de acuerdo con este video que ustedes observaran, la actividad consistía en que ustedes identificaran en el municipio donde ustedes residen si los propietarios de estas droguerías han recibido algún apoyo o algún beneficio, bien sea económico, en capacitación, en fortalecimiento o algo similar, de las empresas o de las droguerías que tienen a su cargo, ¿cierto? Entonces, identificar este, este tipo de entidades que apoyan el emprendimiento en el municipio y que directamente se asociara con el apoyo a droguerías. Pues les quiero comentar, estimados estudiantes, que se registraron en total 18 participaciones, ¿cierto? 18 aquí tengo contabilizadas, de las cuales pues quiero resaltar tres que me parecieron muy significativas dentro de todas las participaciones que hicieron. Por ejemplo, la de Claudia Zuluaga me parece una participación muy significativa, ya que ella particularmente menciona del caso de la ruta Yarumu de Camino Integral para Emprendedoras del municipio de Tuluá, que de alguna u otra manera se involucró o se involucra con estos proyectos. Una participación también muy interesante que me pareció es la de Flor Cuatín al hablar del municipio de Huachucal, y habla de lo que pues prácticamente son las cadenas de droguerías como Copidrogas, Azocoldro y estas entidades que de alguna u otra manera brindan fortalecimiento y ayudan a estos pequeños empresarios, propietarios de droguerías y demás, a que fortalezcan sus empresas o sus unidades productivas. Muy bien, Flor, por tu participación también. Y también aquí vi otra participación muy significativa que fue la de Daniela Chingue, que también habla de este mismo municipio y sobre el tema asociado con las droguerías que hacen parte de o las que tienen convenio de fortalecimiento con las entidades de salud del Estado, ¿cierto? El hospital es, en este caso de Huachucal, y cómo, pues también desde ahí, eso podríamos decirlo, las organizaciones públicas de alguna manera también contribuyen al fortalecimiento de las unidades productivas. Entonces me parecieron tres participaciones significativas de las 18 que hicieron. Les recuerdo a todos ustedes que los foros tutoría, como yo se los explicaba en la primera sesión hace 8 días, tienen como finalidad básicamente que ustedes apliquen, digamos así, como que pongan en contexto lo que vamos a tratar en las diferentes o en las tres unidades de aprendizaje de este curso de plan de negocios. Y de igual forma, estos foros tutoría, las participaciones significativas, yo las voy a tener muy en cuenta para subir nota por la participación significativa en estos foros tutoría. Es decir, eh, sabemos todos que dentro de nuestro curso tenemos tres actividades, tenemos tres parciales, tenemos una actividad taller saber TIT, pero digamos que si en algún momento no nos llega a ir muy bien, de pronto en alguna calificación, en alguna nota,
pues tenemos tal vez nuestros foros tutoría que de alguna manera nos van a servir para incrementar la nota, sobre todo cuando son participaciones significativas. Entonces, invitarles a todos ustedes a que participen, ojalá en estos foros tutoría, con, reitero, aportes significativos, con participaciones significativas, que esto, pues obviamente, finalizando nuestro curso, lo tendré muy en cuenta al momento de establecer si de pronto incremento nota o les ayudo con notas a ustedes. Entonces, para que por favor todos participemos. Les quiero comentar que ya está habilitado en contados instantes nuestro segundo foro tutoría, que consiste en creatividad en las ideas de negocio en el sector farmacéutico. De igual forma, revisarán el video que les compartí ahí y que de acuerdo con esto ustedes deben identificar elementos de la creatividad que se visualizan en el video asociado a la presentación de una droguería llamada Droguería Droxife Salud, que es de aquí de Colombia. Y es que ustedes identifiquen esos elementos de la creatividad, que ese tema de la creatividad es lo que empezaremos a abordar la próxima semana. Entonces les reitero a todos ustedes para que por favor desde las 8 de la noche se abre el segundo foro tutoría para que ustedes hagan su participación. Recuerden, yo voy a tener en cuenta mucho las participaciones significativas, o sea, las que generan verdaderos aportes, es lo que voy a tener en cuenta. Y esto les va a ayudar también para muchos en el caso dado de que eh, no tengamos buenas calificaciones en las evaluaciones o en las actividades, pues estos foros tutoría nos van a servir bastante. Bien. Entonces, recordarles a todos para que ya desde hoy empiecen ustedes a desarrollar el foro tutoría. También me va a permitir compartirles pantalla rápidamente para mostrarles en el aula, la plataforma Canvas de su curso de plan de negocios, mostrar lo siguiente. A partir de mañana está habilitada la actividad de aprendizaje número 1. O sea, ya vamos a iniciar con nuestra primera actividad de aprendizaje. Entonces, ¿cómo vamos a trabajar esta actividad? Entonces, aquí tenemos nuestra plataforma Canvas del curso de plan de negocios en el sector farmacéutico. Nos vamos a ir a la sección tareas. Y en la sección tareas encontramos el enlace que dice actividad de aprendizaje número 1. Entonces, abrimos aquí, ¿cierto? ¿Y qué vamos a encontrar? Encontramos el enunciado y encontramos una guía de aprendizaje. Lo primero, estimados estudiantes, que tenemos que hacer es revisar la guía de aprendizaje. Y aquí la vamos a revisar y a tener en cuenta. Entonces, primero que todo, ¿qué vamos a hacer? Entonces, me permito, voy a ir rápidamente a mostrar de qué se trata esta guía. Entonces, la abrimos, perdón un momentico, ya, y abrimos la guía. En la guía, ¿qué vamos a encontrar? Entonces, tenemos aquí la guía, está el marco teórico, para que por favor lo revisen muy atentamente. Prácticamente el centro de esta actividad de aprendizaje número 1 que ustedes van a resolver está en el marco teórico. O sea, esto lo tenemos que leer detenidamente. ¿Listo? Después de la lectura detenida de este marco teórico, que aquí está reseñado, son todas estas páginas, miren, procedemos al desarrollo de la actividad. ¿Qué es el desarrollo de la actividad? Entonces, el desarrollo de la actividad consiste en, primero, leer el marco teórico propuesto en la guía de aprendizaje número 1, o sea, aquí en esta guía. Lo vamos a leer detalladamente. Posteriormente, hay unas preguntas. Estas preguntas, por favor, las respondemos en su libreta de apuntes. Es decir, cada uno de ustedes con base en la lectura que hizo del marco teórico va a responder estas preguntas en su libreta de apuntes. ¿Listo? Todas estas preguntas. Es decir, que de estas preguntas no hay que entregar nada, ni documento ni nada. Únicamente ustedes responden estas preguntas. Posteriormente, ¿qué van a hacer? Ingresan aquí a la actividad como tal. Permítanme un segundo. Volvemos aquí a tareas. O sea, después de que ustedes revisen la guía, la lean completamente, resuelvan estas preguntas en su libreta de apuntes,
Vamos aquí y le vamos a dar vamos a ingresar a este cuestionario. O sea que ustedes van a entrar al cuestionario y van a responder las preguntas que están basadas en ese cuestionario de la guía número 1. Repito, ¿cuál es el paso a paso? Entramos aquí, actividad de aprendizaje número 1, descargamos la guía, leemos detenidamente el marco teórico, leemos todo eso. Abajo, posteriormente, vamos a encontrar unas preguntas, las responden en su libreta de apuntes y demás, y después de hacer eso, van a la actividad nuevamente y responden el cuestionario. El cuestionario tiene nada más un solo intento, son 10 preguntas basadas en lo que hemos leído de esta guía y en esas preguntitas que están formuladas en la guía y que previamente ustedes han respondido. Y este cuestionario queda habilitado a partir de mañana a las 0 horas, martes 16 de marzo a las 0 horas, y se cierra el próximo lunes 22 de marzo a las 11:59 de la noche. Esa es la primera actividad que tenemos. O sea que para esta semana tendremos el cuestionario de la actividad aprendizaje número 1, que lo resolvemos aquí directamente en Canvas, pero primero reitero, lean la guía detenidamente, resuelvan las preguntas que aparecen abajo, las resuelven en sus apuntes y ahí sí proceden a contestar el cuestionario. Y también tenemos el foro tutoría, nuestro segundo foro tutoría, asociado con la creatividad en el sector farmacéutico. Esas son las dos actividades que tendremos para esta semana. Bueno, muy bien. No sé si alguien tenga preguntas a través del chat, por favor, preguntas en el chat con respecto a lo que les acabo de mencionar de las actividades, preguntas, dudas en el chat, por favor. Si tienen dudas, preguntas. Entonces reitero para todos. 1. Se habilita desde las 8 de la noche de hoy el foro tutoría número 2 relacionado con la creatividad en las ideas de negocio en el sector farmacéutico. Y mañana, martes 16 de marzo a las 0 horas, se habilita el cuestionario de la actividad de aprendizaje número 1. ¿Dónde encuentran la actividad de aprendizaje número 1? Lo acabo de mencionar. Van a la sección tareas de su plataforma Canvas. Ahí hay un enlace que dice actividad de aprendizaje número 1. Descargamos la guía, la leemos en su totalidad, respondemos las preguntas que aparecen abajo, puede ser a través en su libreta de apuntes, y después entran a la actividad y resuelven el cuestionario. Reitero, el cuestionario es un solo intento, 60 minutos, basado en este marco teórico y en estas preguntas. Se abre mañana a las 0 horas y se cierra también el próximo lunes 22 de marzo, 11:59 de la noche. Esas son las dos actividades que tenemos para esta semana. Preguntas, dudas con respecto a las actividades, a lo que tenemos en esta semana. Bueno, muy bien, yo quisiera rápidamente preguntarles a ustedes, estimados estudiantes, si quien quiera participar puede dar clic al icono de la mano, les cedo la palabra para escucharlos, que me comenten cómo nos fue con los videos. Había un video que no alcanzamos a ver que se llama ¿Te atreves a soñar? Entonces yo quisiera alguno de ustedes que me mencione aspectos que le llamaron la atención del video ¿Te atreves a soñar? Quien quiera participar, reitero, aquí en Teams hay un icono, podemos dar clic a un icono que es una mano levantada, le damos clic y le cedo la palabra. Entonces, ¿qué aspectos nos llamaron la atención del video ¿Te atreves a soñar? Vamos a ver quién nos comenta, qué punto les llamó la atención, qué pudieron observar de este video. Entonces, adelante, los escucho. Vamos a ver. Indira, adelante Indira, buenas noches, te escuchamos. Buenas noches, profe y compañeros. Buenas noches, Bueno, Indira, pues adelante. lo que yo entendí del video Te atreves a soñar es que para uno soñar o uno tener
poder realizar el sueño de su vida, tiene que salir de la zona de confort en la que uno se encuentra, Muy en la que bien. uno se encuentra. Entonces, allí uno se está arriesgando, arriesgando. Entonces, creo que a partir de eso, de arriesgarse, inicia el cambio de uno como persona. Creo pues Muy que... bien. Muy bien, Indira. Me parece muy interesante y muy oportuno lo que mencionas, ¿no? Y de hecho el video de Mati Gemi habla de las zonas, ¿no? La zona de aprendizaje, la zona de confort, todo esto. Y es muy importante detectar las zonas, ¿no? En qué zona tal vez nos podemos estar ubicados en este momento en la vida. Marjorie, buenas noches, adelante, te escuchamos. Muy buenas noches, profe. Muy buenas Sí, noches, Marjorie. ahí nos dice que la zona de confort es como el lugar que nosotros, como el privilegio, es el lugar que el que no queremos salir, ¿sí? Pero si queremos arriesgar, tenemos que salir de ahí, pero arriesgándonos. O sea, Ujú. para poder llegar al éxito, lo fundamental es arriesgarse uno a salir, a no seguir ahí como haciendo más nido y estarse ahí, sino intentar salir. Como el pollo, que le van saliendo plumitas y va saliendo de su nido hasta que vuela. Algo Así así es. entendí. Correcto, muy bien, Listo, sí. profe. De hecho, mira, y compañeros, y muchas gracias, Marjorie, también a ti y a Indira por la participación. Es importante tener presente eso, ¿no? Hay zonas, y de hecho, muchas veces esa zona de confort es una zona de relativa calma, que aparentemente en esa zona es donde no se exploran nuevas oportunidades. De pronto es en esa zona donde como nos está yendo bien, como lo tenemos todo, como nada nos hace falta y demás, entonces no experimentamos la necesidad del cambio. Y claro, pues muchas veces surgen eventos y todos no somos ajenos a ello, de que tal vez ocurran crisis, situaciones que nos obliguen a replantear muchas cosas, que nos lleven a cambios bastante abruptos y que ahí es donde se hace importante el tema de mirar y determinar esas zonas de aprendizaje, como lo decía Mati Gemi, y de pronto explorar y desarrollar nuevas ideas. Eso es de eso se trata también. Y ojo porque esas zonas de confort son muy comunes. Y uno se siente, como tú decías, Marjorie, muy cómodo, aquí nada me pasa, estoy muy bien, y entonces esa conformidad es muy peligrosa en cierto momento porque de alguna u otra manera no somos, te digo, exentos de cambios imprevistos y abruptos y bruscos a la vez que de pronto nos lleven a reconsiderar muchas cosas y no estemos preparados. Entonces, muy interesante esa reflexión, Marjorie, de acuerdo con las zonas que tú mencionas, lo mismo que Indira, en las zonas relacionadas con este tema del video Te atreves a soñar. Muy bien. Muchas gracias, Marjorie. Bueno, digamos que en conclusión, podemos establecer que este video, y ojalá por favor revísenlo, porque no solamente es para nosotros la reflexión, sino también esto puede ser preguntado en los parciales, estos videos complementarios. Entonces, por favor, revisen el video, reflexionenlo, analícenlo, ¿cierto? ¿En cuál de las zonas tal vez nos encontramos nosotros? ¿Estamos en una zona de aprendizaje, en una zona de confort? ¿Cuál es la zona que nos caracteriza y dónde queremos llegar? Bueno, rápidamente yo quisiera que me comentaran, bueno, pudimos visualizar el video, yo sé que es un poco extenso, ¿por qué los colombianos somos pobres? Quisiera que me comentaran alguien de ustedes qué les llamó la atención de ese video. ¿Por qué los colombianos somos pobres? A ver, ¿quién levanta la manito? ¿Quién da clic al icono de la mano para hacerle la palabra? Que me comenten cómo les pareció el video de por qué los colombianos somos pobres. Les escucho. Vamos a ver. Un voluntario, voluntaria de los que revisaron el video. ¿Por qué los colombianos somos pobres? Indira. Indira, adelante, te escuchamos. Sí,
O sea, el video dice que por qué los colombianos somos pobres. No somos pobres por, por la pobreza pues de riqueza, sino porque nos falta disciplina en poder hacer las cosas, porque para todo llegamos tarde, a todo llegamos tarde y entonces sacamos excusas para todo, sacamos excusas, entonces no nos concentramos en las cosas, en hacer las cosas y hacerlas bien, y que todo lo que tenemos acá, o sea, somos más ricos que los países que hoy se dicen que son ricos económicamente. Nosotros tenemos la riqueza, pero nosotros tenemos la riqueza, pero la tenemos, ¿cómo se puede decir? Abruptamente. O sea, para nosotros ser ricos, también tenemos que implementar a nuestros niños, porque debe de ser desde nuestros niños, implementarles la responsabilidad, la disciplina, y entonces allí se puede complementar la inteligencia, porque todo está centrado en la disciplina. Y también necesitamos, o sea, mucha industria para que nuestros productos no salgan, ¿cómo le digo? O sea, como el petróleo, o sea, el crudo, que lo sacan así pues sin refinar. Lo sacan sin refinar y lo refinan es en otros países. O sea, si lo sacáramos refinado, ganaríamos más dinero, por decirlo así, ganaríamos más dinero, entonces podríamos ir haciendo más industria. El café lo sacaríamos ya de una vez industrializado y lo venderíamos, así no lo sacaríamos en bultos, como lo están haciendo pues ahora, que todo lo sacan en bultos y lo refinan en Estados Unidos, allá en Europa, allá en Japón, bueno, para donde llevan todos los productos que sacan de acá de Colombia, todos van sin manufacturar, por decirlo así. Y nos falta la disciplina, porque en la disciplina encontramos todo lo que tienen ellos, que tienen los países ricos. Eso entendí del video, porque los colombianos somos pobres. Muy bien, Indira. Muy importante lo que tú acabas de mencionar, ¿no? La riqueza. Tenemos una biodiversidad, riqueza en flora, fauna, todo esto, pero desafortunadamente no somos disciplinados. Y esa disciplina lleva tal vez al rezago en términos de competitividad. Un poquito más adelante nosotros vamos a hablar de esa diferencia entre ventajas comparativas y ventajas competitivas. Y precisamente nosotros en materia de riquezas tenemos ventajas comparativas, muchas, muchas, porque poseemos dos mares, nada más si nosotros miramos todas las regiones, toda la diversidad de fauna y flora, a pesar de la destrucción, a pesar de que pues ahorita estamos enfrentando un grave problema con la minería ilegal y demás, a pesar de todo esto, contamos todavía con una amplia biodiversidad, pero no somos competitivos. Y es precisamente porque nos falta imprimir ese valor agregado. Y eso también de ahí depende la tecnología, la educación y todos esos elementos que tú bien mencionas, Indira. Muy bien. Vamos a ver, aquí hay unas participaciones en el chat, permítanme un segundo. Me dice Floralba que no somos disciplinados en el trabajo, de acuerdo, completamente de acuerdo. Paola nos dice, por falta de disciplina y responsabilidad, claro, efectivamente. Cecilia nos dice un punto importante, el conformismo, lo mismo que Liliana Fuentes. Conformismo, las zonas de confort. Miren que los dos videos, y yo creo que aquí ya estamos empezando a ligar el por qué este video de Te atreves a soñar tiene que ver mucho con el de por qué los colombianos somos pobres. Claro, evidentemente, porque muchos nos gusta la zona del confort. Y eso es un tema de paradigma. Y los paradigmas se crean en la mente. Entonces, al haber esos paradigmas mentales, pues sencillamente decimos, no, pero es que crear empresa aquí en Colombia, no, con tanto impuesto que el gobierno nos incrementa el IVA, que nos incrementa el impuesto de renta, no, pero eso ¿para qué? ¿Sí? O sea, así como estoy, estoy bien. Esos son términos de puro y neto conformismo, ¿sí? Neto conformismo.
Y realmente eso que hablamos nos convierte muchas veces en un paradigma mental. Y ese paradigma mental es lo que nos lleva realmente ¿a qué? A limitarnos y a no generar riqueza, no producir riqueza, no ser competitivos. Y claro, de hecho recuerden ustedes hace 8 días cuando hablábamos del empresarismo, de toda la parte de iniciativa empresarial, que eso es un bloque mental, o sea que todo surge de aquí, de los paradigmas. Y si tenemos paradigmas encaminados a que no, aquí estoy bien, desde que no me afecte, no hay problema y demás, ese conformismo es lo que nos lleva a la dependencia y por eso es que estamos viendo casos como por ejemplo muchas empresas globales o multinacionales explotan nuestros recursos naturales aquí en Colombia y nosotros no hacemos nada. Y es precisamente por eso los paradigmas. Angie Natalia nos dice, la cultura que se ha creado aquí en Colombia, no tenemos cultura en muchos sentidos. Más que cultura, Angie Natalia, es más el paradigma mental. Tenemos paradigmas mentales de la reticencia o resistencia al cambio, del conformismo con todo y demás. Marjorie lo menciona, pobreza y conformismo mental. Alba nos dice, nos da miedo enfrentarnos al cambio, claro, el temor al cambio, y eso también va muy arraigado con los paradigmas, ¿cierto? Y Brigitte nos dice, somos muy conformistas, indisciplinados y de un pensamiento muy pobre. Y yo diría, sí, claro, los paradigmas nuestros están limitados con el confort, básicamente eso, en la pereza, el confort y demás. Bueno, muy buenas las reflexiones a todos los que han participado. Muchas gracias por esta participación. Eh, Nuevamente reitero, por favor revisen estos videos porque muy probablemente de pronto en el parcial 1 nos pueden salir preguntas relacionadas con estos videos también, no solamente con las videoconferencias que tenemos, sino también pueden salir preguntas de estos videos, por eso es importante que los revisemos, que no solamente sea material para la reflexión y para compartir ideas, sino también para estudio. Bueno, chicos, entonces en la noche de hoy vamos a entrar en detalle con nuestra primera unidad de aprendizaje. Entonces vamos a ver esa primera unidad de aprendizaje que realmente va a ser cortica y tiene que ver con el campo de acción del regente de farmacia. Y para ello me voy a remitir a un material, a un video primero que todo, y después vamos a hablar acerca de la legislación más importante. Yo sé que ustedes vieron el semestre pasado, la gran mayoría, el curso de legislación farmacéutica. Eso lo vieron en el primer semestre. Aquí vamos a hacer un recorderis muy breve con algunas normatividades, sobre todo muy importantes, que tienen que ver con la categorización de los establecimientos farmacéuticos en Colombia. También les voy a compartir información de los tipos de establecimientos. Vamos a hablar también del comportamiento, de cuál es la estructura del mercado farmacéutico en Colombia y posteriormente vamos a hablar de algo de cifras, de indicadores de la ANDI, de la Cámara de la Industria Farmacéutica en Colombia, acerca de las ventas, de todo esto, o sea, para que comprendan ustedes el panorama del sector farmacéutico en Colombia. Muy bien, entonces vamos a entrar ya en materia con nuestra primera unidad de aprendizaje. Nuestra primera unidad de aprendizaje consiste en el campo de acción del regente de farmacia. Les recuerdo a todos ustedes, si tienen dudas, inquietudes con respecto al desarrollo de las actividades, por favor me escriben a mi correo institucional bmanjarres@una.edu.co. De igual forma, cuando ustedes me escriben directamente desde Canvas, desde la plataforma Canvas, automáticamente los mensajes me llegan al buzón de entrada o bandeja de entrada de mi correo institucional. Entonces les reitero mi correo institucional bmanjarres@una.edu.co. Bueno, ya entramos con nuestra primera unidad de aprendizaje que es el campo de acción del regente de farmacia. Vamos a situarnos primero cuáles son esos campos de acción que ustedes tienen como regentes en farmacia, no solamente desempeñándose en la parte del sistema de salud dependiente,
sino también desde lo independiente, ¿no? Entonces vamos a mirar un poco ese panorama. ¿Cuál es la competencia que pretendemos alcanzar o lograr en esta primera unidad de aprendizaje? Entonces, en nuestra primera unidad de aprendizaje, la competencia es identificar el campo de acción para el regente de farmacia desde una idea de negocio. O sea, no vamos a hablar propiamente del concepto de qué es una idea de negocio, pero sí vamos a empezar a dar algunos matices de por qué un regente de farmacia puede desempeñarse también como empresario, como propietario. O sea, no necesariamente como un visitador médico o en la parte hospitalaria, intrahospitalaria y demás, sino que también puede desempeñarse como independiente, como creador y promotor de empresa, en este caso de una droguería o de un establecimiento farmacéutico. ¿Cuáles son los resultados de aprendizaje que pretendemos alcanzar en esta unidad? El primero, determinar el tipo de negocio que es competencia del regente de farmacia según la normatividad vigente en Colombia que regula el sector. Como lo vamos a ver, el sector farmacéutico en Colombia es de los más regulados, no solamente en el país, sino en América Latina. Eso lo vamos a ver en el transcurso de la sesión de hoy. También otro resultado de aprendizaje es cuantificar el mercado farmacéutico local según la normatividad vigente en Colombia. Entonces vamos a ver cifras, por eso les traje unas estadísticas de la ANDI, la Asociación Nacional de Pequeños Industriales. Ellos tienen una cámara que es la Cámara de la Industria Farmacéutica en Colombia. Y ahí tomé unos datos que quiero que los analicemos. Bueno. Vamos a presentar este video de contextualización. Yo sé que de pronto muchos o la gran mayoría de ustedes en legislación farmacéutica hablaron del decreto 780 del 2016, que es el decreto marco que regula todos los procesos básicos del servicio y especiales del servicio farmacéutico. Ese entró a derogar o a modificar el famoso 2200 del 2005, ese era el antiguo. Ahorita ya es el decreto 780 del 2016. Entonces vamos a ver el siguiente video relacionado con el decreto 780 del 2016. Bueno, en este corto video, aquí pudimos visualizar un recuento de este decreto 780 del 2016. Es el decreto marco. De ahí ustedes de pronto tal vez pudieron observar unos elementos importantes. Los servicios farmacéuticos del sistema dependiente e independiente. Y los de alta, mediana complejidad y los de baja complejidad. En los de baja complejidad es donde entran ustedes, como tecnólogos en regencia de farmacia. Ahí es donde entran ustedes. Y básicamente, aquí hablamos de los procesos básicos, ¿cierto? Dispensación, almacenamiento, todo el tema de preparados magistrales,
Todo esto que ustedes han ido contemplando y han ido trabajando desde, por favor, desactivamos audios, micrófonos, creo que hay interferencia de micrófono. Perfecto, gracias. Creo que había interferencia. Bueno, muy bien. Entonces, ahí es donde entran ustedes, ¿cierto? En los servicios de baja complejidad, como tecnólogos en regencia de farmacia. Y también, pues, ahí vemos los procesos de dispensación, almacenamiento, todo el tema de preparados magistrales, todo esto que ustedes paulatinamente han venido desarrollando como en los diferentes cursos, ¿cierto? Administración del servicio farmacéutico, ahorita todo el tema de legislación farmacéutica el semestre pasado, donde trabajaron esta normatividad, ya aquí empezamos propiamente ya a definir que de acuerdo con este marco legal, de ahí se empieza a regular muchas de las actividades que desempeñan los establecimientos farmacéuticos o que deben cumplir los establecimientos farmacéuticos. Ese decreto 780 del 2016 fue el que entró a derogar el 2200 del 2005, ¿cierto? Ese fue el decreto primario, o sea, el primer decreto, pero ahora con el 780 del 2016, pues prácticamente se reformuló todo esta normatividad. Todavía tenemos vigente la resolución 1403 del 2007, que es todo lo que determina el modelo de gestión del servicio farmacéutico y el manual de condiciones esenciales y procedimientos. Ahí prácticamente es donde entra a jugar un papel importante los regentes en farmacia, cuando hablamos de los servicios de baja complejidad. Y también tenemos otra resolución que es la 2955 del 2007, mediante la cual se modifican algunos numerales de este manual de condiciones, o sea, la 1403, y prácticamente avala esos procedimientos asociados con el servicio farmacéutico. Es importante, quise retomar estas normatividades hablando que la más importante y que la normatividad marco es el decreto 780 del 2016. Y bajo ese decreto, que básicamente se da prioridad o se da contexto de aplicación a las demás resoluciones. Quise traer a colación desde este decreto 780 del 2016 el concepto de lo que es el establecimiento farmacéutico. Pero no le entiendo muy bien. Se escucha entrecortado. Listo. A ver. Si ya me mejor. ¿Ya me escuchan? ¿Ya se me escucha mejor? Sí, ahí sí. Sí, señor. Sí, Vale. señor. Listo. Entonces, por favor, les pido desactivemos audios para que continuemos entonces con el concepto. Listo, gracias. Entonces, desde el decreto 780 del 2016, hay un concepto o hay una definición de establecimiento farmacéutico. Entonces dice esta normatividad: el establecimiento farmacéutico es aquel que se dedica a la producción, almacenamiento, distribución, comercialización, dispensación, control o aseguramiento de la calidad de los medicamentos, dispositivos médicos o de las materias primas necesarias para su elaboración. ¿Listo? Miren lo que contempla un establecimiento farmacéutico: producción o almacenamiento, o puedes desempeñar varias de estas: distribución, comercialización, dispensación, control y aseguramiento de la calidad. Todo eso es un establecimiento farmacéutico. O sea, ahí entra dentro de esa categoría todas estas actividades, o la gran mayoría. Pues de pronto, y ahorita vamos a verlo, en los tipos de establecimientos, que tal vez algunos se dedican de pronto a distribución o almacenamiento, otros a comercialización. Bueno, ¿listo? Pero, ojo, porque el objeto de aplicabilidad de estas operaciones o de estas actividades tiene que ver con medicamentos, dispositivos médicos y materias primas o insumos para su transformación.
¿De acuerdo? Y todo esto que esté amparado por la ley para la comercialización en dicho establecimiento. De hecho, eso era lo que algunos de ustedes me preguntaban hace 8 días, profes, pero si hay requerimientos legales para constituir una droguería, claro que los hay y hay que cumplirlos, ¿cierto? Y de hecho, bajo el decreto 780 del 2016 hay que dar cumplimiento a la trazabilidad en la prestación de esos servicios farmacéuticos, ¿cierto? Independiente o dependiente, y bien sea de alta, media o de baja complejidad. ¿Listo? De acuerdo con esto, este mismo decreto, el 780 del 2016, establece una categorización de los establecimientos farmacéuticos y se hablan de dos categorías. Los establecimientos farmacéuticos de tipo mayorista y otros que son los minoristas. Primero que todo hay que definir qué es mayorista. Mayorista, ¿cierto? Son estas empresas que se encargan de vender estos medicamentos, o serían en estos casos los laboratorios y demás, que venden medicamentos o dispositivos médicos a comercializadores. Por ejemplo, a una droguería, a una tienda naturista y demás. Es decir, no le venden directamente al cliente estos medicamentos o estos dispositivos médicos, sino que se los venden a otra empresa llamada minorista. Y esos minoristas son las droguerías, las tiendas naturistas, las farmacias droguerías y demás para su venta directa al cliente o consumidor final. ¿Cuáles son estos establecimientos mayoristas? Primero que todos los laboratorios farmacéuticos. Todos los laboratorios, las marcas reconocidas, todo lo que conocemos de ese ámbito, pues obviamente ellos son mayoristas. También se consideran mayoristas las agencias de especialidades farmacéuticas. Ese es un tipo de establecimiento que ahorita más adelante lo voy a referir. Y tercero, los depósitos mayoristas de medicamentos. Todo lo que son depósitos de medicamentos mayoristas, esos hacen parte de esta categoría. ¿Cuáles son los minoristas? Los minoristas son aquellos que venden directamente los medicamentos o dispositivos médicos al cliente o consumidor final. O sea, ellos son los que entran en contacto directo con el cliente o consumidor final. ¿Cuáles son estas categorías que nos dice el decreto 780 del 2016? Están las farmacias, las droguerías, también hablamos de las farmacias, droguerías. ¿Pueden entrar tiendas naturistas aquí? Claro que sí. Esos son los minoristas, o sea, los que le venden directamente esos medicamentos y esos dispositivos médicos al cliente o consumidor final. Y de acuerdo con esta gran clasificación, me permito hablar de cada uno de los tipos de establecimientos. Esto nos permitirá comprender muy bien y de pronto cada uno de ustedes puede ir perfilando desde ya cuál va a ser la idea de negocio que voy a definir. En el caso de que de pronto iniciemos con el proceso y que de hecho vamos a tener una actividad, por ahí la actividad 3, que es de las últimas. Vamos a tener que identificar y perfilar un modelo de negocio asociado a la creación de uno de estos establecimientos. De hecho, las ideas de negocio que vamos a trabajar aquí es enfocadas a crear uno de estos tipos de establecimientos farmacéuticos. O sea que desde ya podemos ir teniendo como una idea de qué podríamos desarrollar nosotros para esta actividad final y por qué no que esto se convierta tal vez en el proyecto de cada uno de ustedes. ¿Qué tipo de establecimiento farmacéutico quiero constituir? Ya con todas estas categorías que vamos a ver en la noche de hoy. Las primeras son las farmacias droguerías. La farmacia droguería es aquella que se dedica a la elaboración de preparados magistrales. ¿Listo? Que pueden ser de uso tópico y demás. Por ejemplo, si fabrican ellos una loción para el capilar, si ellos fabrican cremas, enjuagues bucales, bueno, qué sé yo. Si este establecimiento lo elabora, que son elaboración de preparados magistrales, esto sería farmacia droguería, al igual que, por ejemplo, aparte de elaborar esos preparados magistrales, también se dedica a la venta de medicamentos, dispositivos médicos, homeopáticos, alopáticos, fitoterapéuticos, cosméticos, productos de tocador y demás.
¿Listo? O sea, la farmacia droguería, aparte de ser comercializador, o sea, un minorista, también elabora preparados magistrales, ¿cierto? Hace elaboración de preparados magistrales. Esos son farmacias droguerías. Por ejemplo, en Bogotá, esto es una fotografía tomada de una farmacia droguería llamada San Jorge. Esto está ubicado en Bogotá. Ahí ustedes la pueden ver en la presentación. Ellos elaboran ungüentos y elaboran todo esto, pero aparte de eso también comercializan medicamentos, dispositivos médicos, cosméticos y demás. Tenemos las droguerías, que estas son las más comunes que tenemos en Colombia. Y las droguerías, a diferencia de las farmacias droguerías, se encargan únicamente de la venta al detalle o comercialización de medicamentos, dispositivos médicos, cosméticos y demás, pero no preparan, no hacen preparados magistrales. O sea, no están autorizados para fabricar una crema, un ungüento, un enjuague, nada de esto, porque eso es propio de las farmacias droguerías. Ejemplos de droguerías tenemos la droguería Cuña, ¿cierto? Copidrogas, todas estas cadenas de droguerías, pues hacen parte de esto. Ellos no elaboran medicamentos o no hacen preparados magistrales, sencillamente se dedican a la comercialización directa de estos medicamentos. Decíamos que uno de los mayoristas, uno de los establecimientos farmacéuticos mayoristas son las agencias de especialidades farmacéuticas. Y estos son... Profesor, una preguntita. Perdón, un momentico, no me Hola. interrumpas, ya ahorita te aclaro la inquietud. Ahorita me preguntas, Indira, ¿vale? Ya ahorita me formula la pregunta. Bueno, en cuanto a las agencias de especialidades farmacéuticas, estas son mayoristas que se dedican al almacenamiento, promoción y venta de los productos fabricados por laboratorios, o sea, cuentan con una representación de marcas. Por ejemplo, Boehringer Ingelheim, Pfizer, Bayer y demás. Ellos logran la distribución en los países como son laboratorios globales, empresas globales, logran prácticamente la distribución a través de estas agencias de especialidades farmacéuticas, que son los representantes en el país de estas marcas y son mayoristas porque ellos le venden directamente a las droguerías o a las farmacias droguerías. También tenemos otro mayorista que son los depósitos de medicamentos, los depósitos de drogas. Y estos son establecimientos comerciales que se dedican única y exclusivamente a la venta al por mayor de drogas, alimentos con indicaciones terapéuticas, nutracéuticos, todo esto, productos de tocador, sustancias químicas que se aplican en la industria, así como jeringas, agujas y materiales de curación. Estos también son mayoristas y también trabajan directamente con las droguerías, dependiendo pues obviamente de los convenios, de los acuerdos a los que se lleguen, de alianzas con estas droguerías, de pronto en tema de volumen, precios y demás a la cual se le compra a estos establecimientos. Aquí hay un ejemplo de un depósito de drogas mayorista en Bogotá que se llama Disfarma. Este es uno de los ejemplos de este tipo de establecimientos. Ahora sí, Indira, atiendo tu pregunta. Adelante, te escuchamos. Indira. Profe, mi pregunta es, o sea, nosotros como agentes de farmacia, y si tenemos pues su droguería, ¿no podemos hacer esos preparados magistrales? ¿No estamos autorizados? No, si tú eres droguería, droguería no. No estás autorizada en hacer preparados magistrales, porque eso le compete si tú, Así. digamos, el INVIMA, el ministerio, si el INVIMA en este caso te aprueba, o sea, es decir, te valida cumpliendo todos los requisitos legales del decreto 780, toda la normatividad. Si tú cumples como farmacia droguería y te lo certifican como farmacia droguería, sí puedes hacerlo. Si tú tienes droguería y digamos el INVIMA te aprobó la resolución, cumples con toda la normatividad de droguería, tú no puedes hacer preparados magistrales en droguería. Ajá. Bueno, sí, señor. Muchas gracias. ¿Entendiste, Indira? Sí, señor.
Vale, listo, dale, gracias. Sí, señor. Lady, Gracias. adelante. Vale, con gusto. Lady, te escuchamos. Sí, señor. Muy buenas noches, profe. Buenas noches, Lady. Una preguntita. O sea que no puede existir solo el término farmacia. ¿O siempre debe ser farmacia droguería? Por lo general, muchas veces se dice farmacia tal, ¿sí? Claro, la razón social en muchos casos es farmacia, pero para que sea farmacia, reitero, tienes que cumplir, uno, con lo del tema de que el INVIMA te apruebe no solamente la comercialización de medicamentos y dispositivos médicos, sino también con el tema de preparados magistrales. O sea, tienes que cumplir con la doble condición para que tu razón social sea farmacia. Si de pronto hay o pueden haber esos casos que, bueno, ahí es donde ya entraría la Superintendencia de Industria y Comercio, Superintendencia, el INVIMA y demás, de pronto que puede que de pronto haya una empresa que se declare que sea farmacia o se constituyó como farmacia, pero no cumpla con lo que tenga que ser con farmacia. Casos se han visto que de pronto incumplan con eso, pero desde que tú tengas la denominación de farmacia en Colombia, y eso está amparado desde la legislación, es porque tú, aparte de comercializar medicamentos, dispositivos médicos y demás, también elaboras preparados magistrales. ¿Sí me entendiste, Lady? Sí, señor. Muchas gracias. Dale, con gusto. Bueno, muy bien. Entonces, miren, estimados estudiantes, que ya vamos teniendo como un perfil. O sea, yo creo que ya todos ustedes desde ya pueden ir empezando a identificar por dónde pueden ir trabajando esta idea de negocio que de pronto ustedes van a perfeccionar cuando veamos nuestra tercera actividad. Por ahora, esto es un panorama, un recuento desde la legislación, de pronto amparado desde las leyes, cuáles son las normatividades, tipos de establecimientos farmacéuticos que tenemos en nuestro país. Bueno, continuando con esta partecita de los tipos de establecimientos, aun cuando digamos que farmacéuticos hay una línea que son todos los que son medicamentos naturistas, ¿cierto? Toda la línea naturista. Entonces también ellos tienen su clasificación, ¿no? Por ejemplo, hay una que dice, una clasificación, una tipología que es la farmacia homeopática. La farmacia homeopática es el similar a la farmacia droguería, porque aquí se elaboran preparados magistrales con productos naturales, como plantas, frutas, bueno, no sé. Entonces, este establecimiento autorizado se encarga de la venta y dispensación de medicamentos homeopáticos simples y complejos, productos fitoterapéuticos, complementos alimenticios, ciertos suplementos, productos fitoterapéuticos, esencias florales, cosméticos elaborados con base en recursos naturales. Pero aparte de eso, también se encarga de la elaboración, venta y dispensación de medicamentos homeopáticos magistrales, ¿cierto? Por ejemplo, un jarabe expectorante elaborado a base de totumo y de todas estas plantas, si digamos, una no lo puede elaborar o no lo puede fabricar una tienda naturista, tiene que ser una farmacia homeopática. Y para ello, pues obviamente hay que cumplir con una normatividad relacionada con el tema, ¿cierto? O sea, el INVIMA y Ministerio de Salud, Secretarías de Salud y demás, ellos aprueban a los establecimientos cuando cumplen con la totalidad de los requisitos. Por eso también en una tienda naturista tampoco se elaboran preparados magistrales. Para eso está la farmacia homeopática. Esta es una farmacia, un ejemplo, en esta fotografía está una farmacia homeopática GEL ubicada en Cundinamarca. Esto es ubicado en Cundinamarca directamente, entonces ahí ya pueden visualizar, este es un ejemplo, ¿no? Y miren la denominación, farmacia homeopática, ¿cierto? Porque se puede confundir con las farmacias droguerías. También tenemos la tienda naturista. ¿Y qué es la tienda naturista? Digamos que a diferencia de la farmacia homeopática, es la que se encarga de la venta directa al cliente o consumidor final de productos fitoterapéuticos como de venta libre, los famosos OTC, ¿cierto? Over the counter,
y demás medicamentos, pero en este caso elaborados con productos naturales. Entonces ellos comercializan lo que los grandes laboratorios naturistas o las casas naturistas les proveen o les venden de estos tipos de productos. ¿Listo? Aquí hay un ejemplo de una tienda naturista. No se considera directamente del sector, digamos, asociado a medicamentos, pero también dentro de la categoría de establecimientos juega un papel importante las tiendas de cosméticos. Y estos son establecimientos que se dedican a almacenar, poseer y vender productos clasificados como cosméticos. Todo lo que son las tiendas de cosméticos, ¿cierto? Bueno, muy bien. Eso es un panorama general, estimados estudiantes, de los tipos de establecimientos farmacéuticos que tenemos en Colombia y que están regulados desde la normatividad en Colombia. Reitero, decreto 780 del 2016 es el decreto marco para hablar de los servicios farmacéuticos. Y las resoluciones 1403 del 2007 y demás, y todas las demás legislaciones que también juegan un papel importante en la clasificación y vigilancia de estos establecimientos farmacéuticos. Este recorrido por los establecimientos farmacéuticos nos debe llevar a empezar a generar una lluvia de ideas de negocio que de pronto podemos ir trabajando y que esas las vamos a ir desarrollando en el transcurso de nuestro curso de plan de negocios en el sector farmacéutico. Aquí hay preguntas, creo que Liliana, adelante, te escuchamos. Sí, señor, tenía una pregunta. ¿Qué Cuéntame. diferencia hay entre una tienda naturista y la anterior, el establecimiento de homeopáticos? Bueno, la diferencia entre tienda naturista y la farmacia homeopática es que en la tienda naturista únicamente tú lo que haces es comercializar medicamentos a base de plantas, medicamentos fitoterapéuticos, suplementos nutricionales, todo natural, ¿cierto? Esa es la esencia, es solamente comercialización. En cambio, la farmacia homeopática no solamente se encarga de comercializar estos productos fitoterapéuticos, medicamentos naturales y demás, sino también los elabora a través de preparados magistrales basados en plantas, en frutos y demás. Esa es la diferencia entre farmacia homeopática y tienda naturista. ¿Sí me entendiste, Liliana, perdón? Sí, señor, muchas gracias. Dale, con gusto. Bueno, creo que aquí me dice Indira, en una droguería se pueden vender productos homeopáticos o naturistas. Bueno, digamos que no es tan frecuente, pero sí, de hecho, dentro de cuando se hace modulación o categorización, ¿cierto? Una de las categorías, aparte de OTC, antihistamínicos y demás, puede haber una categorización de productos que sea precisamente homeopáticos. No es muy frecuente. Digamos que no es lo común, pero también se puede incorporar, claro que sí, ¿no? Y de hecho, puede haber, digamos, alguna vitrina, algún mostrador donde esté la parte de naturista, pero no es lo común, o sea, digamos, no representa el alto porcentaje de productos que comercializa una droguería, pero sí los puede comercializar. Bien, preguntas, dudas, preguntas. Esto, reitero, es el panorama. Ya aquí podemos ir empezando como a generar nuestras ideas. Ya la otra semana en la videoconferencia de la próxima semana, ya vamos a empezar a ver más detalladamente este proceso reflexivo para generar ideas de negocio. Ya vamos a empezar un poquito con el tema. Por eso hoy es una contextualización. De hecho, la unidad de aprendizaje únicamente la vamos a ver esta semana con esta presentación, porque ya desde la otra semana vamos a iniciar con la idea de negocio, o sea, nuestra unidad 2, y ya empezaremos a generar esas ideas de negocio. Bueno, muy bien. Sí, Indira me dice, ¿has visto acá en varias droguerías? Claro, sí, claro, lo que decíamos. Sí, digamos que hay una parte, digamos, una categoría de productos
que se venden en las droguerías, que puede ser la parte homeopática, claro, y se pueden comercializar. Eso depende pues también del contacto que se tenga con este laboratorio, con el mayorista, que en este caso nos provee estos tipos de productos, si son confiables, si son de calidad, si están aprobados por el INVIMA, si cumplen con todos los requisitos, porque eso pues también no solamente es cuestión de que yo contacte un proveedor o un mayorista de medicamentos homeopáticos, naturales, porque sí, digamos, por obtener un margen de comercialización importante y resulta que sean productos que no estén avalados o no cumplan con todos los requisitos. Bueno, aquí hay una pregunta entre una botica y una droguería homeopática. Bueno, las boticas, ¿cierto? Eran unas formas, digamos que las boticas pueden ser el estilo de las farmacias droguerías. O sea, es lo que llamamos la farmacia droguería, porque las boticas, por lo general, se elaboran preparados magistrales. O sea, la botica es la misma farmacia droguería. En algunos casos se maneja como esa figura. Y digamos que la diferencia no es mucha, por decirte, es la denominación. Es que la botica como tal, es la denominación común, ¿cierto? Es la denominación popular con la que se le conoce a este tipo de establecimientos, pero puede ser la misma farmacia droguería. Es la misma farmacia droguería. Y o también en el caso de, digamos, farmacia de droguería cuando hace preparaciones magistrales con sustancias químicas, o sea, con alopáticos. Mientras que la farmacia homeopática sí es con preparados magistrales a base de plantas y de, digamos, de productos ya que tienen que ver necesariamente con plantas, frutos o algo similar. Pero la botica es como la denominación antigua, ¿no? Es la denominación común con la que se le conoce a las farmacias droguerías. Ahí pues, digamos que esa sería la diferencia entre farmacia droguería o botica y la droguería homeopática. Básicamente la denominación. Bueno, muy bien. Listo. Bueno, vamos ahora a hablar del mercado farmacéutico local. Este video se los va a compartir en la plataforma Canvas, cuando ya tengamos a partir de mañana la grabación de esta videoconferencia y la presentación. Les voy a compartir este video. Este video es un poquito extenso. Fue de hace unos 3 años, va a ser, que corresponde al Pacto de Transparencia e Integridad del Sector Farmacéutico en Colombia. Esto fue del 2018. Entonces, para que por favor todos lo revisemos. La guía de aprendizaje número 1 de la actividad 1 que van a hacer esta semana tiene que ver mucho con este tema del pacto de transparencia. O sea, de golpe, lo que ustedes van a estudiar con la guía número 1, básicamente tiene que ver mucho con este tema. Entonces, mi recomendación, reitero, por favor, revisen bien este video, tomen atenta nota. Es importante que ustedes señalen y que revisen este material, reitero, no solamente por el tema de reflexión o conocimiento simple, sino porque también pueden salirnos preguntas en los parciales de estos videos. Entonces, ¿qué es el mercado farmacéutico en Colombia? Un autor, Vázquez, en el año 2010, colombiano, que definió el mercado farmacéutico como una cadena, ¿cierto? Llamémoslo así, una cadena que implica una fuerte interacción entre productores privados y distribuidores del sector público, cuando estamos hablando del sistema dependiente, que a su vez cuenta con un lista de medicamentos genéricos y esenciales a los que se tienen derecho los afiliados a la seguridad social. O sea, primero, parte del sector público. Y ahorita lo vamos a ver. El sector público debe ser el garante del funcionamiento de este mercado farmacéutico. Cuando, al hablar de los medicamentos, y recordemos, de acuerdo con el sistema de salud nuestro, digamos que todos los que pertenecemos a la CPS y demás, pues obviamente, de acuerdo con las patologías, las enfermedades que tenemos, pues nos prescriben los medicamentos.
Y se presentan dos canales de distribución en los cuales puede ser el canal, digamos, privado, cuando hablamos de los mayoristas, minoristas, todo esto, de los tipos de establecimientos farmacéuticos, que esos son los privados, pero público cuando se hace la dispensación y estos procesos a nivel del sistema hospitalario o intrahospitalario. Y por lo general deben tener una política de regulación de precios. Resulta que los medicamentos cuentan con regulaciones y de hecho en materia no solamente de publicidad, sino también en los precios. Y quien fija esa regulación es el Ministerio de Salud directamente. Fija las tarifas mínimas, máximas que deben cobrarse por un medicamento. Y resulta que, bueno, no sé de pronto si ustedes han conocido casos que hay ciertos establecimientos, inclusive minoristas, que transgreden esas políticas de regulación de precios y cobran demasiado por un medicamento. Resulta que no, todo eso está regulado. Y Dios no lo quiere una demanda, pues imagínense, es terrible donde un consumidor se dé cuenta de esto y demande un establecimiento minorista por cobrar mucho más de lo que está establecido en la regulación de precios. Entonces, eso también es importante tenerlo. Y también el mercado farmacéutico tiene en cuenta una concentración del mercado. Resulta que el mercado farmacéutico tiene barreras a la entrada. ¿Qué significa barreras a la entrada? Que no cualquiera puede crear un establecimiento farmacéutico. No cualquiera puede crear un establecimiento farmacéutico porque debe cumplir con la normatividad y tiene que estar avalado por el INVIMA y tiene que estar avalado por las secretarías de salud y demás. Se debe contar con un comité técnico, bueno, todo esto que ya está amparado en el mismo decreto 780 del 2016. Entonces, prácticamente el mercado farmacéutico comprende una serie de entidades que interactúan entre sí con el fin de proveer al cliente o consumidor, en este caso a los pacientes, medicamentos genéricos esenciales y dispositivos médicos de la más alta calidad. Por eso el mercado farmacéutico en Colombia tiene dos categorías. Se habla del mercado privado y otro del mercado institucional. Ustedes, más que todo, aquí para el curso que estamos trabajando en plan de negocios, vamos a trabajar creación de establecimientos farmacéuticos para el mercado privado, no para el institucional, porque el mercado institucional tiene que ver con las EPS y hospitales y demás. Entonces, ¿cómo se compone esta estructura del mercado farmacéutico en Colombia? Entonces, aquí tenemos este diagrama donde primero se habla de la regulación. Y en la regulación hablamos primero del Ministerio de Salud, ¿cierto? El Ministerio de Salud, que es el ente más, digamos, el ente regulador más relevante del mercado farmacéutico en Colombia, el Ministerio de Salud. También está el INVIMA, el que traduce Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, el INVIMA, que también está adscrito al mismo Ministerio de Salud. La Comisión Nacional de Precios para todo el tema de la regulación de las tarifas que se cobran por medicamentos, sobre todo cuando son medicamentos de prescripción médica especializados, ¿cierto? Que no son de fácil comercialización, no son OTC o genéricos. Y el Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud, que estas son entidades que están, reitero, salud. ¿Listo? El mercado institucional, voy a hablar primero del mercado institucional, tiene estos actores o estos elementos. Uno, que los medicamentos son los genéricos, ¿cierto? O los intrahospitalarios o los de prescripción que hacen los galenos o los profesionales de la salud. El nivel de sustitución de estos medicamentos es prácticamente nulo porque son medicamentos de prescripción necesaria, obligatoria, de acuerdo con la demanda del paciente, o sea, con las necesidades del paciente. Los compradores quienes son de este mercado son las EPS, las entidades promotoras de salud, las IPS, las secretarías de salud municipales y departamentales, ¿cierto? Por ejemplo, ahorita con el tema de que, digamos, si sale a la venta la vacuna contra el COVID-19, pues prácticamente el mercado institucional es el que entra a jugar un papel importante en esta adquisición de las vacunas, por ejemplo. Los distribuidores son, en este caso, las
farmacias hospitalarias o droguerías hospitalarias, las droguerías hospitalarias, los operadores logísticos y las IPS. Por eso es que ustedes cuando tal vez, y no sé si algunos de ustedes trabajen o se desempeñen laboralmente en una EPS, que les toca la dispensación de medicamentos allá. Precisamente ellos son los distribuidores. ¿Y quiénes son los consumidores? Los afiliados a las EPS, IPS y demás. ¿Listo? Este es el mercado institucional. Pero también tenemos el mercado privado. Miren que todo esto interactúa, ¿no? Donde hablamos de los medicamentos a través de las marcas, ¿cierto? Aquí ya hay competitividad en marcas, o sea que puede haber más sustitución de medicamentos. Aquí sustitución significa que yo puedo elegir, dependiendo de mis ingresos como consumidor, comprar un medicamento de un laboratorio reconocido y no con el genérico, ¿no? O sea, es eso. Entonces, el grado de sustitución entre los medicamentos se puede dar de manera según las moléculas, la propiedad de la molécula y también la marca, porque la marca influye también de acuerdo al laboratorio. Los compradores en este caso son las personas naturales o jurídicas o los mismos mayoristas, cuando hablamos de los establecimientos farmacéuticos mayoristas. Los distribuidores son las droguerías, almacenes de cadena, farmacias, droguerías, tiendas naturistas, bueno, todo esto. Y el consumidor es masivo, o sea, es toda la población. A diferencia del consumidor del mercado institucional, que son únicamente las personas afiliadas a la seguridad social o al sistema de salud, aquí son todos, cualquier persona, los consumidores en el mercado privado. Hay una información importante de la industria farmacéutica que ahorita voy a complementarles a todos. En el periodo del 2014 al 2017, las ventas en pesos colombianos de medicamentos aumentaron en un promedio anual del 5,3%, o sea, un comportamiento favorable. De hecho, la industria farmacéutica es de las más rentables del país y la que más contribuye con empleos y con crecimiento al Producto Interno Bruto en nuestro país. Aparte de que es de los sectores más regulados en nuestro país y en América Latina. Pero aún así, el comportamiento de ventas es favorable. Y ahorita con este tema de la pandemia, de la COVID-19, sí que es cierto. Las ventas se han disparado bastante en la industria farmacéutica. Además, por el tema de no solamente la compra de un tapabocas o de un gel antibacterial y demás, sino también por el tema de que muchos todavía existe el mito de la automedicación, de que tomo estos antihistamínicos y demás para prevenir de que no me den los síntomas de la COVID. Entonces todo eso también ha generado ese crecimiento sostenido de las ventas en la industria farmacéutica. Se afirmó, o sea, se comprobó, se dedujo que del 2014 al 2017 la tasa de crecimiento promedio anual de ventas para los genéricos fue el 4,95%. Para medicinas patentadas, el 5,91% y para los OTC, over the counter, 4,81%. O sea, los del mostrador, eso significa over the counter. Entonces, fíjense que el comportamiento fue favorable y todavía sigue siendo favorable. En estas cifras son tomadas de un portal que se llama Invest in Bogotá, Invertir en Bogotá. Se dice también en este informe que el 47% de las exportaciones y el 82% de las importaciones del sector farmacéutico se realizan en Bogotá, Distrito Capital. O sea que en Bogotá es donde más se concentra todo ese proceso de importación y exportación de medicamentos, ¿cierto? 47% de las exportaciones de medicamentos de Colombia, cualquier otra parte del mundo, provienen de Bogotá, de los laboratorios y demás ubicados en Bogotá, y el 82% de todos los medicamentos que se importan viene o llega directamente a Bogotá. También en este informe se dice que Colombia es un país pionero a nivel global en reglamentación farmacéutica y lidera procesos replicados en diferentes países. O sea, de los sectores más regulados en el mundo es la industria farmacéutica, pero en Colombia es bastante regulado. Por eso hablamos de que hay diferentes barreras a la entrada, o sea, de que no cualquiera puede constituir una droguería o un establecimiento farmacéutico porque sí. O sea, hay mucha normatividad que regula todo esto. Estos son datos tomados recientemente de la ANDI, de la Cámara Colombiana de la Industria Farmacéutica,
Y miren lo siguiente. El número de billones de pesos del total del mercado farmacéutico en Colombia. Miren, aquí está el comportamiento. Miren, en crecimiento. Se estima proyecciones para este año 2021, miren, una proyección de crecimiento del 9%. Estas proyecciones, ¿cierto?, se tomaron desde el año 2018. O sea, esta es una estadística más reciente que esta. Miren, la proyección está a 18.3 billones de pesos, que ya si lo tomamos como cifras efectivas del total de ventas que provee el sector farmacéutico como tal, esta cifra ya puede incrementar o puede ir más arriba del 9%. Podemos estar hablando del 10, 12% perfectamente. Todo esto debido al fenómeno bueno, a esta situación de la emergencia sanitaria en la que todavía nos encontramos, producto de la pandemia de la COVID-19. ¿Listo? Observemos aquí la venta de medicamentos por segmento, miren, y aquí está. El 83% fueron de las ventas completas de medicamentos en Colombia hacia el año 2019, 83% fueron medicamentos de prescripción o de fórmula médica. Y el 17% fueron medicamentos de venta libre o de los famosos OTC. O sea que un altísimo porcentaje de las ventas de medicamentos en Colombia corresponde a los de prescripción o fórmula médica. En cuanto al consumo de estos medicamentos, también se tiene que el 64% de los clientes acudieron a los establecimientos farmacéuticos a comprar medicamentos de venta libre o los famosos OTC, que un 20% se dedicaron a la compra de vitaminas y suplementos dietarios y un 16% a otro tipo de productos como de nutrición, bienestar y demás. De ahí viene el porqué, y eso nos lo explicaba ahorita Indira en el comentario y en la inquietud que me planteaba, por qué hay droguerías que en sus categorías de productos también venden productos naturistas, inclusive suplementos vitamínicos y demás. Es por eso, por la tendencia y la tendencia al autocuidado. Ahora, pues yo creo que esta tendencia se sigue manteniendo inclusive ya en un alto porcentaje más el tema de las vitaminas, reitero, por el tema de la pandemia y la COVID-19, para mitigar de pronto los efectos de que de pronto la enfermedad con sus síntomas o el virus ataque fuertemente a las personas. Entonces, estos fueron datos tomados del 2018-2019. Pero si nosotros vemos la realidad del comportamiento al día de hoy, 2021, nos damos cuenta que esto, por lo menos, en el total de ventas en billones de pesos del mercado farmacéutico, el comportamiento ha sido muy creciente, o sea, a tasas inclusive más altas de las que se había pronosticado. Y obviamente, pues también el mercado de consumo en Colombia ahorita va a tener una fuerte predominancia o lo está teniendo con el tema de las vitaminas, aparte de los medicamentos de OTC. Bien, estimados estudiantes, este es un panorama de lo que corresponde al sector farmacéutico en Colombia. Esta es nuestra primera unidad de aprendizaje, el campo de acción del regente de farmacia. Entonces, les recuerdo a todos ustedes cuáles son los compromisos y las actividades que tenemos para esta semana. Entonces, para esta semana, en contados instantes se nos abre el segundo foro tutoría, que tiene que ver con la creatividad aplicada en las ideas de negocio en el sector farmacéutico. Ese foro tutoría se cierra el próximo lunes 22 de marzo. Entonces, para que por favor participemos, recuerden que estos foros tutorías nos pueden dar puntos significativos en caso que de pronto nos vaya mal en alguna actividad o digamos no tengamos buenas calificaciones. Ahí tenemos los foros tutoría. Segundo, recordarles a todos que esta semana se desarrolla la actividad número 1. Reitero, ingresamos a la sección tareas de la plataforma Canvas. Actividad de aprendizaje número 1, leemos la guía, por favor, la leemos detenidamente. Al final aparecen unas preguntas, un cuestionario, lo resolvemos, puede ser en nuestra libreta de apuntes, resolvemos las preguntas y después vamos a la actividad nuevamente en Canvas y respondemos el cuestionario para la actividad número 1.
El cuestionario queda habilitado a partir de mañana, martes 16 de marzo a las 0 horas y se cierra el próximo lunes 22 de marzo a las 11:59 de la noche. ¿Listo? Entonces recordemos esas dos actividades para esta semana. Les quiero comentar que como de hoy en 8 días es festivo, o sea, el lunes 22 de marzo es festivo, vamos a tener videoconferencia el día miércoles 24 de marzo a las 8 de la noche, de acuerdo con los horarios que tenemos. Entonces, de hoy en 8 días, por ser día festivo, no tenemos videoconferencia y nos reencontraríamos el miércoles 24 de marzo a las 8 de la noche. Entonces, para que también lo tengamos muy presente, de hoy en 8 días, pues por ser día festivo, no hay sesión de videoconferencia. Nos encontraremos el miércoles 24 de marzo a las 8 de la noche. No sé si hayan preguntas, dudas, estimados estudiantes. Bueno, listo. Entonces creo que no hay preguntas. Entonces, muchísimas gracias a todos ustedes. Recuerden las actividades de esta semana. A partir de mañana pueden ver esta grabación junto con la presentación y los videos complementarios subido en la sección módulos de la plataforma Canvas del curso de Plan de Negocios en el sector farmacéutico. Recuerden participar en el foro tutoría, hacer la actividad, el cuestionario de la actividad de aprendizaje número 1 y recuerden también que nuestra próxima videoconferencia va a ser el miércoles 24 de marzo, 8 de la noche. De hoy en 8 días no hay videoconferencia. Cecilia me pregunta, ¿esta videoconferencia entra en el parcial 1? Evidente, correcto. Todo lo que alcancemos a ver hasta antes del parcial 1, todo esto entra en el primer parcial. Listo, muchas gracias chicos, una feliz noche y nos veremos el próximo miércoles 24 de marzo, 8 de la noche. Feliz noche para todos.